Entonces, empezábamos, dijimos, con Large. Marisa se ve de nuevo negro, la pantalla. Sí, pero es porque estoy viendo los participantes. Ahí están viendo bien. Todavía se ve negro. Ah, se ve que cada vez que voy a mirar los participantes, eh, me aparece así. Bueno, ahí está. Ahí, ¿están viendo bien? Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces, eh, pine, que es la flor, que es en realidad son las piñas del pino, eh, es para la desarmonía, es el sentimiento de culpa, de autorreproche y de no merecimiento. Una cosa es sentir culpa por algo que yo hice y lo afectó al otro. Lo saludable de ese sentimiento de culpa es que pueda darme cuenta, que pueda tomar conciencia, que pueda hacer una acción, pedir disculpas y solucionarlo. Pero, o decir lo siento, o me equivoqué, o bueno, pero el problema de aquí, la desarmonía, es que esta persona se culpa de todo, se queda en el no merecimiento, en el autocastigo, y sobredimensiona todo. Entonces eso provoca muchísimo sufrimiento. Bach decía que es para los que se culpan a sí mismos y aun cuando tienen éxitos en sus emprendimientos, piensan que podrían haberlos hecho mejor. Tiene que ver con toda una autoexigencia muy grande. Fíjense que todos los excesos de virtudes terminan siendo dañinos, porque si tengo exceso de responsabilidad, voy acá. ¿Qué pasó ahí? Ahí estamos. ¿Me están escuchando ahí? Sí, Todos, sí, se escucha bien. bueno, todos los excesos son negativos. Entonces, el exceso de autoexigencia, de autoinculpación, termina siendo negativo para la persona. Se trata de personas que, eh, que no se perdonan haber cometido algún error y que son jueces implacables consigo mismo hasta la desesperación. Eh, porque, bueno, porque se culpan de todo. Entonces, en un caso, digamos, en un caso extremo está que está muy asociado esto a la religión, ¿no? Personas que se azotaban por tener pensamientos pecaminosos. Entonces, esas situaciones de autocastigo hacen que la persona sufra muchísimo, no se permita disfrutar, no se permita mejorar y no se considere capaz de tener mejores cosas para su vida. Considerar esta flor pine en reacciones emocionales que se presentan con enfado y posteriormente con intensos sentimientos de culpa. Bueno, cuando me enojo y después me siento culpable, me enfado porque asumo excesivas obligaciones, pero a continuación me siento culpable y así es que vuelvo a hacerme cargo de anteriores tareas y más aún, esta cuestión de un círculo vicioso, ¿no? En la autocrítica, en el autocastigo, en los remordimientos, en ideas obsesivas, en desaliento, en lamentaciones, en dificultades sexuales por motivos religiosos, en sentimientos de pecado y suciedad, agregarle Krabappel, en insomnio con tortura mental por estas situaciones, considerar en el tratamiento de afecto constituyente de las enfermedades congénitas, perinatal, autoinmune. Todas las enfermedades autoinmunes tengamos en cuenta PAIN, porque es muy, muy inconsciente, pero la enfermedad autoinmune tiene que ver con el autocastigo, nada más que el autocastigo es en lo físico. En vez de negarme el disfrute, en vez de sentirme culpable solamente en la parte mental y emocional, cuando es tan inconsciente y está tan en la sombra, el autocastigo se refleja como enfermedad autoinmune.
Entonces, tener en cuenta ahí a Pine para todas las enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, esclerosis, SIDA, también para las enfermedades genitales, también por este autocastigo, por la religiosidad, por la culpa, por cuestiones que están muy ligadas a lo religioso. Para enfermedades muy autodestructivas como la anorexia, la bulimia, la toxicodependencia, la drogadicción, tendremos, por ejemplo, a Larch para sentir que puedo, a Cherry Plum para el descontrol frente a lo que me tienta, pero para la autodestructividad y por un sentimiento muy, muy profundo de culpa, Pine. Indagar en casos de trastornos ginecológicos, en niños cuando se separan de los padres, seguro que se separaron por mi culpa. Los niños son muy culposos y es una cuestión que es inconsciente porque son niños, pero siempre que hay problemas en la casa, problemas entre los padres, los niños creen que es por su culpa. Niños que son autoexigentes, que son modélicos, que juegan poco, que no se ríen, que sufren mucho si no tienen buenas notas, Pine, por el autocastigo, porque no se sienten merecedores si defraudan las expectativas de sus padres. Después podemos agregarle otras flores, como Elm para la autoexigencia, pero Centauri si son niños que los castigan sus compañeros y soportan y se someten a esos castigos, pero siempre que haya sufrimiento, Pine. ¿eh? Es una flor también que ayuda muchísimo a la autoestima y ayuda a salir de esa polaridad negativa de autorreproche, de no merecimiento, a la liberación y al merecimiento. La cualidad que desarrolla Pine es el aligeramiento del peso de la autoinculpación y aumenta la capacidad de disfrutar, que es lo que necesitamos. Ahora pasamos a la siguiente, que es Elm, que es el olmo que les había dicho. Esta es la flor para las personas que son excesivamente autoexigentes, responsables. Bach decía, para aquellos que se están desempeñando bien, que siguen el llamado de su vocación porque son muy serviciales y esperan hacer algo importante en beneficio de la humanidad, pero en ocasiones suelen pasar por periodos de depresión, que en realidad la depresión es angustia más que depresión, es angustia por sentirse abrumado, cuando sienten que la tarea que han emprendido es demasiado difícil y no se encuentra dentro de las posibilidades materiales de un ser humano. Yo la considero que es una flor para en todo caso será una depresión circunstancial, pero se siente más como angustia de no puedo con todo esto, no sé por dónde empezar de tanto que tengo, porque es algo muy puntual. No son personas depresivas, son personas muy exigentes, muy eficientes, que se comprometen en muchas cosas y que en situaciones puntuales, cuando están abrumadas por tanto que tienen que hacer, les agarra un ataque de angustia porque no saben por dónde empezar. Entonces el concepto clave es el desaliento debido al exceso de responsabilidad. Hay autoexigencia puntual y desmedida y desbordamiento. De hecho, es la flor para el estrés. Después vamos a ver, por ejemplo, Impatient es estrés por ansiedad, por rapidez, por apuro, pero acá es el desborde por tantas cosas que tengo que hacer. Y de hecho, a nivel físico, es la flor para la fibromialgia. Fíjense que es más abarcativa aún que Impatient. Impatient es la flor para para la tensión, es una flor para estrés cuando tengo que hacer todo rápido. A nivel físico es una flor para los dolores por contractura, pero esta es la flor para la fibromialgia, es decir, estoy desbordada y a nivel físico me duele todo. De hecho es el analgésico de Bach. Ahí vamos a ver que así como teníamos el ansiolítico de Bach, el antibiótico de Bach, el
protector, el filtro astral de Bach, bueno, tenemos el analgésico de Bach. Esta sería la flor para los dolores, porque es cuando ya me siento desbordada por todo. Entonces, la descripción general sería, esto es demasiado para mí, cuando algo sobrepasa las posibilidades de acción, excesos de obligación, picos de trabajo o cuando nuestra capacidad de comprensión y aceptación nos excede. No puedo con todo esto. Fíjense que él está dentro de la fórmula de examen y estudio. Habíamos dicho clematis para concentrarnos, large para sentir que puedo, gentian para superar la frustración y él para no sentirme agobiada por todo lo que tengo que retener y comprender, memorizar. Es la esencia floral para el sentimiento ocasional de incapacidad y de agobio y por exceso de obligaciones, lo que determina cuando me siento agobiada, cansancio, tristeza, vencimiento, sensación de no saber qué hacer, de cómo continuar, un cuadro general de abrumamiento donde se pierde la capacidad de establecer prioridades y decidir. Esto, lo maravilloso que tiene esta flor, es que es rapidísima para actuar. Yo que me meto en un montón de cosas, ahora ya aprendí a poner prioridades, a poner tiempos, pero cuando quería hacer de todo, atender gente, dar cursos, y bueno, llegaba momentos en los que no sabía de tantas cosas que me había metido por dónde empezar y se siente como una parálisis, porque es como, no sé por dónde empezar. Cuando empiezan a tomar él, pero es inmediato, en el momento, o sea, si hacen la impregnación como se da para casos así de acción rápida, cada 10 minutitos en una hora, bueno, les puedo asegurar que antes que terminen la hora, ya están tranquilas, relajadas, saben por dónde empezar, es como que da prioridad. Bueno, ahora hago esto lo dejo para después, esto para mañana, ahora me pongo con esto, y saca esa angustia, pero rapidísima. Así que es una flor maravillosa. Yo las amo a las flores que actúan rápido porque hacen, primero, que veamos, que confiemos en la terapia floral, que veamos los resultados rápidos y que también nuestros consultantes, nuestros pacientes, adhieran a la terapia floral porque ven los resultados muy rápido. Las personas, típicamente él, realizan normalmente las tareas que son de su agrado, las llevan a cabo llenas de idealismo y afán de perfección, toman más responsabilidades de las que pueden gestionar. Ese es el problema. Y tienen dificultad para delegar. Esta autoexigencia es una necesidad de estar a la altura de sus ideales y de lo que creen que es el rendimiento apropiado, pero a su vez es la causa de estrés y tensión. Tienen una vara tan alta que bueno, que después eso les causa estrés y tensión. Él es la flor del ejecutivo, actitud súper eficiente y falta de horarios para el workaholic, para el ama de casa que trabaja, cuida hijos, se ocupa de, trabaja, cuida a los hijos, se ocupa de la casa, estudia y también se ocupa del marido. ¿Cuándo considerar esta flor? Siempre que haya exceso de estímulos orgánicos, varias dolencias a un mismo tiempo. Fíjense que es varios frentes que tengo a nivel mental, emocional, en el cuerpo también. Varios estímulos orgánicos, dolores por varios lugares del cuerpo. No es la contractura de impatient, que puede ser en trapecio, en cuello, en la espalda. Es dolencia por varios lugares del cuerpo, tanto mentales, emocionales, físicas, que desbordan al individuo. Flor para el estrés, para la tensión muscular. Incluyamos olmo en la fórmula cuando asistamos a una persona con una dolencia abrumadora, como por ejemplo la fibromialgia, que por tantos síntomas termina abrumando a la persona, ¿no? Cuando me siento abrumada por la enfermedad, por la cantidad de síntomas, para dolores intensos que desbordan, porque recuerden que le dije que era el analgésico de Bach, entonces
oídos para dolor de oído, dolores neurálgicos, dolores odontológicos, dolores menstruales, cólicos renales, dolores articulares. También para cuando hay confusión, abrumamiento en casos de severo deterioro mental, porque es como que, bueno, desborda, la persona se siente desbordada, cuando hay exceso de estrés en exámenes, y la cualidad que desarrolla esta flor es el balance entre lo ideal y lo real. Por eso también cuando hay deterioro mental también importante, ¿no? Porque ¿qué pasa? Puedo tener, si tengo la vara alta, tengo una expectativa, un ideal tan alto, pero eso tiene que estar en correlación con las posibilidades reales. Entonces lo que aporta esta flor es ese balance entre el ideal y lo real. Bueno, bajar un poquito la vara y también confiar y ver todas las posibilidades en lo concreto y en lo real que tengo. Conciencia de límites y prioridades personales. Contención en casos de crisis. Y bueno, y es el analgésico, como dijimos, del sistema de Bach. Ahora vamos a otra de las flores que es Sweet Chestnut, que es la otra de las flores del grupo 6. Estas flores son bien intensas para el sufrimiento, por eso están en este grupo, ¿no? Acá esta sería como la flor para el sufrimiento, pero ya, si el anterior era el sufrimiento por sentirme abrumado, acá es el sufrimiento de la noche oscura del alma. Bach decía es la angustia extrema, un sufrimiento tan insoportable que si la persona no sale de este estado es como dejarse morir de la tristeza y de la angustia. El concepto clave es sufrimiento insoportable, angustia extrema. Bach decía que es la flor indicada para esos momentos que atraviesan algunas personas en quienes la angustia es tan grande que les resulta insoportable. Momentos en que la mente o el cuerpo sienten como si hubieran llegado al límite extremo de sus resistencias y parece que lo único que les queda es el aniquilamiento y la destrucción. Es una flor obviamente para duelo, porque esta angustia extrema hemos perdido a un ser querido, hemos perdido algo tan importante que creemos que la vida no tiene sentido ya sin eso. Me imagino personas en situaciones de guerra en donde deben perder a sus seres queridos, deben perder todo y deben sentir un aniquilamiento y una destrucción que ya no queda, sienten que no queda nada. En esas situaciones de sufrimiento insoportable, ahí esta flor es maravillosa. ¿Por qué? Porque rescata a la persona de eso y es una flor también de acción rápida. Este estado transitorio intenso de padecimiento emocional y desolación es típico de toda crisis en lo cual se ha perdido algo verdaderamente valioso, con lo cual la vida ya no tiene sentido. No se encuentran respuestas, no se entrevé la salida, sino la desintegración. Es como personas que son muertos que caminan. Esta angustia, si perdura demasiado tiempo, conduce a la muerte y a la locura. Mientras que si le damos la flor, podemos hacer que la persona atraviese una auténtica transformación personal. O sea, un renacimiento, como una resurrección después de esa muerte. Trata de la necesidad de desapegarse de lo que apreciábamos tanto. O nos despedimos de lo perdido o nos perdemos junto con ellos. Considerar en angustia aguda, en depresión por duelo, en grandes pérdidas. Otra de las cosas es necesario ver que la situación puede ser dramática para la persona, aunque para nosotros no sea, porque si alguien ha perdido su casa, como pasó con la inundación, a lo mejor nosotros no pensamos que no es tan dramático, pero si para esa persona es dramático y desesperante, hay que considerarlo cómo lo vive esa persona. Los síntomas físicos de mareo, de náusea, de vómito, de pérdida de apetito, alteraciones respiratorias, opresión en el pecho,
Bueno, esta flor, como es para esta angustia extrema, es muy rápida de actuar, hoy en día se le incluye, se la agrega al remedio rescate, porque justamente para aumentar el poder del remedio rescate, se le llama tetrarreme, que es el remedio rescate clásico, más el agregado de esta flor, de Elm, que la vimos anterior, porque también, ¿no? Si estoy en una situación y no sé por dónde salir y encuentro, entonces ya lo vamos a ver cuando al finalizar, las flores que se le agregan al rescate para hacer el nuevo rescate que tendría una potencia de un emergencial de los sistemas nuevos. Pero fíjense que esta opresión en el pecho, esta sensación de muerte, estas alteraciones respiratorias, náuseas, son todas las situaciones que se presentan en los ataques de pánico. La cualidad que desarrolla es la resignificación de sucesos muy dolorosos, vivencia de renacimiento y nuevo sentido, tranquilización y sosiego. Bueno, y después vemos otras situaciones en las que puede ser cuando, bueno, cuando hay sometimiento, agregarla con Centauri, cuando hay insuficiente, hay sentido de inferioridad, como ya vimos, agregarle el Arch, cuando hay situación de miedo a perder el control por esta angustia, como en el caso de un miedo a cometer actos irreparables, Cherry Plan, que era el miedo al descontrol. Entonces, ahí podemos ir combinando, que eso ya lo vamos a ver en los casos, podemos ir combinándola con distintas flores si fuera necesaria. Por ejemplo, en una situación de duelo, bueno, o en algo inesperado, agregar estrella de Belén más sweet chestnut. Ya lo vamos a ir viendo según los casos. Ahora vamos a pasar a la otra diapositiva y con esto terminamos el grupo 6. Entonces vamos ahora a Estrella de Belén, que Estrella de Belén es una de las 5 flores que está en el remedio rescate. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el shock, con el trauma. Esta flor, cuando hay problemas físicos de enfermedades, tendríamos que tenerla siempre como primera opción para darla. ¿Por qué? Porque una enfermedad surge de un shock, de un imprevisto, o sea, lo dice Hammer en su primera ley, que para que para que aparezca una enfermedad tiene que haber un conflicto que es brutal, que nos agarra contrapelo, que de manera inesperada, que es muy doloroso y que nos deja solos frente a eso sin saber qué hacer. Bueno, la flor para todo eso, para ese shock brutal, para ese trauma, es Estrella de Belén. Entonces, cuando hay un síntoma físico, más allá de todas las emociones que después puntuales que podamos agregar, pero el trauma lo aborda Estrella de Belén. Bach decía, para quienes se sienten angustiados por haber vivido situaciones que durante cierto tiempo los sumieron en una gran infelicidad, como el impacto provocado por noticias muy graves, la pérdida de un ser querido, el temor que sigue a un accidente y otras conmociones semejantes. Este remedio, Estrella de Belén, aporta alivio a quienes por un tiempo rechazan el consuelo de sus allegados, porque esa es otra de las características que tiene la persona cuando queda en estado de shock, aparte de que queda obnubilada, de que no sabe qué hacer, de que queda escindida de todos sus recursos, también rechaza la ayuda y rechaza el consuelo. Entonces están en un estado de vulnerabilidad que los deja permeables a chuparse todo, porque afecta hasta el aura, y estamos muy permeables a todo y con imposibilidad de conectarnos con nuestros recursos. El concepto clave es el shock psicofísico y las secuelas. Para que ustedes tengan idea de las secuelas, por ejemplo, el ataque de pánico es una secuela de un evento traumático. Cualquier enfermedad es una secuela de un evento traumático. Entonces, aborda el shock, el trauma y también las secuelas.
para un fuerte impacto emocional, lo que llamamos trauma, ya sea pasado o presente, que deje una huella dolorosa, después de una noticia grave, una noticia de un accidente, una intervención quirúrgica, porque es un shock físico, desde el corte, la anestesia, la extirpación de algo físico, todo eso es un shock físico también. O cualquier evento que involucre experiencias de indefensión. Ser objeto de agresión física o psíquica, personas abusadas psíquicamente también están en estado de shock, de trauma. Pérdidas afectivas y materiales, si esa pérdida afectiva llegó de repente, es un shock. O sea, me avisaron de que una persona, de que un familiar murió en un accidente. Es un shock. Si hay algo que lo he perdido así repentinamente, como la casa en la inundación, como un negocio por una devaluación o una cuestión económica, y he perdido todo y me he quedado sin esos recursos. Es un evento traumático. Entonces, la persona frente a ese estado de shock puede sufrir o llorar o puede retener el dolor y no aceptar ayuda. Entonces, Estrella de Belén es una esencia importante para las resistencias a cualquier tratamiento. Si uno da un tratamiento floral y no hace efecto, es porque tenemos que agregar Estrella de Belén. ¿Por qué? Porque justamente el trauma hace que la persona resista a cualquier ayuda, a cualquier tratamiento, así como resiste al consuelo y a la ayuda de sus seres queridos, también resiste a los tratamientos, inclusive los florales. Entonces, si hemos hecho una fórmula floral y no vemos resultados, agregar Estrella de Belén porque nos faltó esa para llegar al trauma. Siempre que la persona diga, no, de esto no quiero hablar, o me olvidé de tomar las flores, o esto acá me resulta más doloroso, o lo que sea, bueno, ahí eso nos está indicando de que la persona está en un estado de trauma y necesita Estrella de Belén para salir de ese estado de shock. Considerar en ánimo deprimido debido a algún suceso doloroso, cuando la persona dice no quiero sentir, no quiero emocionarme, cuando el sujeto rechaza el soporte emocional, las caricias, las palabras de consuelo. ¿Por qué? Porque está rechazando la ayuda. Esta flor es un sellador áurico, por eso les decía que el shock, el trauma, lo que hace es romper el aura, lo rasga y por ahí a la persona le penetra todo. Entonces, esta flor vendría a ser un sellador áurico, tanto para personas que han vivido un único shock grande, como para personas que han recibido microtraumas reiterados, como por ejemplo personas que son abusadas psicológicamente, maltrato emocional, también esos microtraumas van rompiendo el aura y dejándola a la persona en un estado de vulnerabilidad que Estrella de Belén sella y ayuda a restaurar esa protección áurica. Restaura en el recién nacido las consecuencias del traumatismo psíquico y físico del nacimiento. O sea, el nacimiento es un trauma, salir a este mundo es un trauma físico, si se quieren, porque hay un medio, salimos de un medio acuoso a un medio gaseoso, salimos de estar conectados con nuestra madre a otro medio, somos sensibles a toda esta energía y todavía el bebé no tiene el aura completamente desarrollada. Entonces Estrella de Belén sería la primer flor a dar en un recién nacido para recuperarlo del trauma de nacimiento. En la madre también, porque hay un trauma físico, ¿no? El parto, la pérdida de líquidos, todo eso, y ahí vienen después la depresión postparto. Entonces sería una flor maravillosa para que la tomen la madre y el bebé la puede tomar a través de la teta de la madre, o si no, también en rociadores áuricos se pueden preparar.
con anterioridad y posterioridad a las cirugías, ¿no? Porque es cicatrizante, porque ayuda también a superar el trauma de las cirugías, el trauma de la anestesia, el shock químico, para el tratamiento energético de las cicatrices como queloides, es eficiente en la mala e insuficientes coagulaciones, porque si justamente todo lo que es rotura, corte, cicatriz, coagulación, ayuda en la coagulación, en enfermedades de la piel, ulcerosas que se infectan con facilidad, junto con Cravapl, que la vamos a ver ahora, en cremas para esguinces, fracturas, torceduras, tendinitis y secuelas. ¿Ven? Que esas secuelas no son solamente de shock psicológicos, emocionales, traumáticos, sino también traumas físicos propiamente dichos. Y siempre que haya que flexibilizar porque hay resistencia, como por ejemplo en la artrosis, porque justamente Estrella de Belén, que es lo que ayuda en las personas que por trauma se han rigidizado. Entonces, si lo que necesitan es combatir esta resistencia, flexibilizarse, ahí tenemos también Estrella de Belén muy eficiente para la artrosis. La cualidad que desarrolla esta flor es la de paz, la de consuelo, aceptación y remisión de la herida. Empalma las redes energéticas rotas cuando algo nos impacta súbita y continuamente. Es el consuelo del alma y la mitigadora de los dolores, afirmado por Bach, y forma parte del Rescue Remedy, que es el remedio de urgencia de Bach, de cual hablaremos al final. O sea, es como la base del remedio rescate, Estrella de Belén, porque es ir a sanar el trauma. Después tenemos agregada Impatient para la ansiedad, Clematis para la evasión, que son las consecuencias del trauma. Cherry Plum para el desborde y el descontrol y la locura, y Rock Road para el pánico. Pero el trauma, que es el núcleo, es abordado por Estrella de Belén. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es Willow. Willow, según Bach, es para las personas que han sufrido adversidades, infortunios y les resulta difícil aceptarlo sin quejas o resentimientos, ya que con preferencia juzgan a la vida por el éxito que les brinda. Sienten que ellos no merecen una prueba tan grande, que es injusta y los convierte en seres amargados y resentidos. Pierden con frecuencia el interés con respecto a las cosas de la vida que antes disfrutaban y se vuelven apáticos e inactivos. El concepto clave de Willow es el rencor, el resentimiento, la amargura, la amargura por las cosas dolorosas. Se trata de personas amargadas, con penas de sí mismas, pesimistas y muy descontentas. Acá es como que la persona se quedó fijada con el dolor y cree que todo esto es injusto. Se quedaron observando el lado negativo de la vida y creen que, bueno, que todo eso les pasa por el destino, por la mala suerte, porque Dios los ha abandonado. Es como que necesitan poner la responsabilidad en otros y, no se, y al entregar la responsabilidad en otro están perdiendo la capacidad de cambiar su destino. Son los otros los que hacen las cosas y tienen que cambiar. En esto es inflexible, el mundo es un lugar desagradable, injusto, del cual uno es víctima, y no es nada raro encontrarlo en batallas reivindicativas, ¿no? Entonces, acá tenemos que considerar esta flor cuando hay rencor, cuando hay ironía, cuando hay crítica, cuando hay depresión, aislamiento del contacto social, insatisfacción, apatía con queja, dolencias crónicas. ¿Por qué? Porque justamente esto es algo que retengo. En Holly vamos a ver que la bronca la expreso, la expulso, pero acá es me lo guardo, me duele. Entonces, todo esto que se va acumulando va produciendo somatizaciones
crónicas, de cualquier tipo, pueden ser articulares, puede ser estreñimiento, puede ser artrosis, retención de líquidos, sinusitis, piernas varicosas, edema. Fíjense que todo esto es retención, ¿eh? Retención de líquido, retención en los edemas. ¿Por qué? Porque todo esto que me molesta, que me duele, lo retengo en vez de poder comunicarlo y liberarme. La cualidad que desarrolla Willow es la responsabilidad sobre la producción de las actuales circunstancias. ¿Para qué? Para poder cambiarla. Hay también como un olvido de eso, salir de esa repetición y de esos patrones y tener más empatía con la gente. Y acá hay un diagnóstico diferencial entre Holly y Willow, que mientras que Holly es más el odio, Willow es más el resentimiento y sostener esto. Eh, el odio es una pasión más violenta que la puedo repeler hacia afuera, mientras que el resentir es algo que se incuba y fermenta, y va produciendo gases, y va acumulando, y va produciendo síntomas. Entonces, por ahí puedo utilizarlas juntas si es necesario, pero para que vean la diferencia entre Willow y Holly. Bueno, cuando se corte descansamos 10 minutitos y nos reconectamos a las 11:30. Ahí vamos a terminar de ver las flores en una tercera entrada y en la cuarta entrada vamos a ver ya la preparación, la cantidad de gotas, la elección de las flores,